Queridísimos amigos de esta nota editorial de la Hora de la Verdad, bienvenidos al 2020. Esperamos que sea un año mejor que los que dejamos atrás, que no han sido buenos años para el país, de los que no tendremos buen recuerdo en nuestra memoria, pero siempre hay que mirar con optimismo el futuro. Sin embargo, en estas notas editoriales de fin de año y de comienzo del año estamos hablando de los problemas capitales que tiene el país. Y hemos hablado de la anarquía, hemos hablado del narcotráfico, hemos hablado del desempleo, hemos hablado del sector externo de la economía. Y ahora tendremos que hablar de un problema que también es un problema sobreviniente del que no tenemos la culpa, pero que sí lo estamos padeciendo. Es la vecindad con Venezuela. La vecindad con Venezuela, que fue para nosotros bendita. Durante muchísimos años, Venezuela fue un gran desahogo del problema, los problemas sociales del país, porque millares y centenares de miles de colombianos y millones de colombianos se fueron a vivir a Venezuela, a un mundo que les era atractivo, amable. Venezuela, la rica, la 1000 veces rica, la ultra rica, con un pueblo que no era demasiado amante del trabajo ni demasiado hábil para el trabajo, y los colombianos iban y sobresalían, porque estaban dispuestos a todo, porque el colombiano que iba allá iba dispuesto a partirse el lomo, como decimos por aquí coloquialmente, con tal de tener un horizonte, y lo tenía porque en Venezuela había mucho dinero, muchísimo. Entonces Venezuela era una bendición. Algunas veces hay ciertas relaciones tirantes con Venezuela, por ejemplo en la guerra de los 1000 días, cuando los venezolanos resolvieron que participaban en la guerra de los 1000 días a nombre del Partido Liberal, es decir, de la Revolución. Bueno, eso se superó. Perdieron la guerra los liberales y perdieron la guerra los venezolanos que estuvieron empeñados en ella, pero en general las relaciones con Venezuela fueron fantásticas y nuestra situación era una situación muy positiva. Venezuela representaba una salida digna para la encrucijada vital en que se encontraban muchísimos colombianos. El tiempo se echó a correr. Vino la desgracia de la presidencia de Hugo Chávez, que nunca la lamentaremos suficientemente, y mucho menos la lamentará el pueblo de Venezuela, y vino aquel horror del despilfarro de los bienes de Venezuela, del robo que estos bandidos que están en el poder le hicieron a Venezuela, y la arruinaron. Y Venezuela, la rica, la 1000 veces rica, la ultra rica, está arruinada. Hay una cifra que todos ustedes deben tener en la memoria siempre y a veces se escapa, y por eso quiero insistir en ella. La riqueza de Venezuela dependía en más del 90% del petróleo, y Venezuela producía, apenas con 25 millones de habitantes que tenía, era una población que es 30 millones de habitantes, producía 3,5 millones de barriles de petróleo al día. Eso era una locura. Era una de las potencias petroleras del mundo, invitada de honor a la OPEP. Venezuela era una potencia petrolera. ¿Cuánto produce hoy Venezuela? Ni manera de saberlo, porque en Venezuela no dicen una verdad ni por equivocación. Ese régimen de Maduro y de Diosdado Cabello, que es peor que Maduro, no dice jamás una verdad. Lo cierto es que en los mercados internacionales sí se sabe cuánto le compran a Venezuela. Ahora con más dificultad, porque Venezuela se salió de los mercados tradicionales y conocidos y de los que hay estadísticas plenas, y se dedicó a venderle petróleo a todo el que se la pueda comprar. Durante un tiempo lo regalaba y ahora lo vende, pero los cálculos es que Venezuela está produciendo entre 500 y 600 mil barriles de petróleo al día. Es decir, que está produciendo más o menos el 20% de lo que producía cuando era rica. Los 30 millones de habitantes ya no son 30, porque Venezuela está expulsando venezolanos todos los días en un éxodo que es el mayor éxodo que ha conocido América en su historia.
Nunca ningún país de América expulsó tantos habitantes como los que expulsa Venezuela todos los años. Hasta ahí estamos mirando un problema social, estamos mirando un problema político, que como tal problema político es importante que lo miremos en un minuto, porque ese régimen venezolano, régimen corrupto, régimen de ladrones, régimen que se robó la producción de petróleo de Venezuela, es un peligro porque aparenta o dice ser un régimen comunista. El señor Chávez resolvió que él era marxista y entonces se fue por el mundo vendiendo marxismo y comprometiendo con la voluntad con su enorme cantidad de petróleo, prometiendo la voluntad de paisitos pequeños. Por ejemplo, hizo mayoría en la OEA. La OEA es de mayoría de unos países del Caribe que Venezuela mantenía. Ya no digo que mantiene porque ya no les está mandando el petróleo suficiente, si acaso les manda algo, pero la pobreza es dramática, la pobreza de Venezuela. Entonces, esa pobre Venezuela tiene además otra tragedia y es que es comunista. Entonces, como buen comunismo, ya destrozó todas las fuentes de producción genuina. Él acabó con el petróleo, acabó con la industria que tenía, que no era una industria impresionante, pero era una industria interesante, que llenaba muchas de las necesidades internas del país. No sé cuántas industrias se han cerrado, la cifra es descomunal, y entonces no está produciendo industrialmente nada. No produce comida, Venezuela tampoco era un gran productor de alimentos, pero tenía todo lo que necesitaba, con una tierra más que suficiente para producir lo que necesitaba de los alimentos básicos, y lo demás lo importaba porque tenían cantidades de dinero para importar. Para hacer un paréntesis que puede resultarle interesante a ustedes y grato, les diremos que Venezuela era uno de los puntos de gastronomía más apetecidos del continente. Yo viajaba mucho a Venezuela por mis servicios a la Federación Latinoamericana de Bancos, y los venezolanos cada vez se llenaban de alegría preguntándome qué restaurantes nuevos yo no conocía para mostrarme las delicias de la gastronomía venezolana. Mucho hecho con cosas importadas y venidas, exquisiteces que le llegaban de todo el mundo, pero tenía dinero para comprar lo que quisiera. Todo eso se acabó, señores. ¿Y qué hay en Venezuela? Una situación política peligrosísima, porque hay una cantidad de comunistas matones, adiestrados por los servicios secretos de Cuba, porque Venezuela se convirtió en una sucursal política de Cuba. Eso fue lo que hizo, lo que logró Chávez y lo que logró Maduro, fue convertirse en subalternos de los cubanos, pero es una cosa curiosísima. Es un subalterno raro porque no es que Cuba le pague cosas a Venezuela, sino que le manda bandidos a Venezuela y Venezuela le manda dinero en petróleo a Cuba en cantidades enormes. Eran más de 100.000 barriles diarios de petróleo lo que le mandaba Venezuela a Cuba, y Cuba le mandaba mandándole teóricamente maestros o médicos que no eran ni maestros ni médicos, sino que eran de los servicios secretos que vinieron a Venezuela a dominar Venezuela. Eso obviamente es un peligro para Colombia enorme. Muchas de esas manifestaciones de noviembre y de ese desastre de noviembre fue producido por venezolanos que llegaron acá procedentes de Venezuela, educados por los servicios secretos de Cuba y dispuestos a cualquier cosa. ¿Eso qué significa? Significa que Venezuela no puede mantener su gente y que el éxodo venezolano es uno de los mayores del mundo en toda la historia. ¿Y ese éxodo para dónde va? Para todas partes del mundo. ¿Qué éxodo se produjo primero? El de los mejores, los más capaces, los más ilustrados, los de mayor capacidad económica dijeron, ¿qué hacemos aquí?
Y entonces se fueron. Y se fueron los capitalistas y se fueron los técnicos en petróleo que tenían los mejores del mundo. PDVSA era una de las compañías mejor organizadas del mundo en materia petrolera. Y toda esa gente se fue, muchos vinieron acá a Colombia llegaron y tuvieron una compañía famosa, Pacific Rubiales, que terminó siendo un desastre, pero aquí llegaron muchos ingenieros venezolanos que el país los necesitaba, inclusive porque tenían una especialidad que es muy rara en el mundo y más rara en Colombia, el manejo de los petróleos pesados. El petróleo de Venezuela en gran parte es petróleo pesado y aquí no sabíamos cómo manejar el petróleo pesado y Ecopetrol aprendió de los muchos venezolanos que vinieron con altísimos conocimientos de ingeniería de petróleos. Aquí vino gente magnífica. Y vino gente que hizo inversiones importantes, que tiene negocios importantes en Colombia en distintas áreas de la actividad económica del país, gente de primera línea, de primera condición. Después llegó gente que no se pudo anticipar a los acontecimientos, sino que fue expulsada sucesivamente. Y viene primero una clase media venezolana que aspira a ganar en Colombia con qué vivir. Y entonces ese es un proceso también complejo hasta que finalmente llega la parte más baja de la población, donde hay de todo, pero donde hay de todo incluyendo bandidos. Y bandidos que están educados en la alta criminalidad que se ha desarrollado en Venezuela. Venezuela es el país más peligroso del mundo. Hoy las cifras de los homicidios en Venezuela son descomunales. Lo único que no da abasto en Venezuela es el uso de los anfiteatros, porque ya no hay anfiteatro donde meter tanto cadáver. Eso es una cosa espantosa. A la gente la matan en Venezuela por cualquier cosa. Y muchos de esos que mataban en Venezuela se vinieron aquí a Colombia a matar a Colombia y a crear problemas en Colombia. Entonces ahí tienen ustedes una población desesperada que mucha está dispuesta a trabajar por cualquier cosa. Es que una cosa aquí cuando dicen el salario mínimo y el salario mínimo tiene que ser tanto y la vida digna y tal, cuando uno está en niveles de subsistencia, uno hace unas cuentas muy distintas y el venezolano no está pensando ni en la pensión de jubilación, ni en la cesantía, ni en nada, en recibir un dinero que le permita comer de alguna manera y reservarse un dinero para mandarle a las personas que quedaron allá al otro lado. Eso representa unos problemas sociales gigantescos. El cálculo es que estamos terminando el año 2019 con 2 millones de venezolanos. Eso no es cualquier cosa. 2 millones de venezolanos significa educación para un mundo de niños, hospitales, significa atención médica y significa dinero para que esta gente pueda vivir. Entonces, las cuentas económicas del país no cuadran y no cuadran porque nadie ha podido medir cuánto, por ejemplo, es el consumo de 2 millones de venezolanos, que es que son muy pobres, sí, pero sobreviven. Que están comiendo, y que están comprando un par de zapatos, los están comprando, porque sobreviven. ¿Cuánto significa eso? No sabemos. ¿Cuánto representa en demanda de servicios para un país que está copado en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda? 2 millones de personas, en su mayoría, los primeros que llegaron, no necesitan ese tipo de ayudas, pero muchos de los que están llegando ahora necesitan una casa y no la tienen, necesitan bienes esenciales y no los tienen, y eso representa un problema descomunal para el país, un problema que no ha sido tratado suficientemente y un problema que el país está manejando solo, porque la diplomacia colombiana no ha sido suficiente para demostrar lo que es la tragedia del éxodo venezolano. Nadie nos está ayudando. En todo el mundo se están trabajando problemas de éxodo y la gente rica está poniendo plata para atender ese éxodo. A Colombia no le llega nada serio. Por ahí llega alguien que viene de Europa y da 30 millones de dólares y entonces pues pone cara de gran donador, de gran donante. Eso no es nada
eso no significa nada. Problema capital del país, señores, la vecindad con Venezuela. ¿Cómo se va a desarrollar ese tema? ¿Cuándo se caen estos sinvergüenzas? ¿Cómo va a ser el proceso de reversión de ese empobrecimiento? Eso no lo puede saber y no lo sabe nadie. Y el que diga que lo sabe no es serio. Ya nos hemos equivocado en todas las proyecciones que hicimos, en todas las profecías. Lo que tenemos por realidad es que el problema de Venezuela es uno de los problemas capitales de Colombia.